¿Cómo se llama aquella película? El año que vivimos... En peligro. En peligro. Así estamos entrando a un año en que vivimos ante una amenaza. A ver, Donald Trump aumenta todavía más la presión sobre México. La administración exigió al gobierno tomar acción en 3 áreas. La administración republicana, exige al gobierno tomar acción en 3 áreas. Control migratorio para resolver la disputa entre los 2 países que amenaza con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a Estados Unidos. Lo que el presidente ha dicho y lo que la Casa Blanca ha dejado claro es que necesitamos una reducción en el número de cruces. El secretario interino de Seguridad, Kevin McAleenan, dice: he delineado 3 cosas en las que me gustaría trabajar con México. 1, intercepciones en su frontera sur con Guatemala. Ir contra las organizaciones del crimen transnacional que están transportando en autobuses a estos migrantes y que se están haciendo ganancias con ello fabulosas. Asimismo, explicó que la tercera medida se basa en formar alianzas para elevar el número de solicitantes de asilo en México. Pueden hacer de México un lugar seguro donde las personas puedan recibir asilo. A ver, esta frase no cabe. Pueden hacer de México un lugar seguro donde las personas puedan recibir asilo. ¿Qué obligación tenemos? Pero es que no quieren ese asilo aquí. El problema es que no se puede influir en la voluntad de los cientos de miles de personas que tratan de cruzar el país para llegar a Estados Unidos, no quedarse en México. No les interesa. Pero se quedan como último remedio porque no pueden pasar. Pero nadie quiere eso. Pero el problema es para nosotros. Claro. ¿Para qué piensas en si pasan o no pasan? Nos están cargando los demonios con tanta gente a la que no vamos a poder controlar más adelante. A ver, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó a la delegación mexicana enviada a Washington y pidió acción y no diálogo al gobierno de México para resolver la crisis de migrantes en la frontera de ambos países. El presidente arremetió hoy de nuevo contra México a través de una serie de mensajes donde exige una vez más detener la invasión protagonizada por los inmigrantes o las empresas estadounidenses dejarán de operar en el país. La gente lleva años diciendo que tenemos que hablar con México. El problema es que México es un abusador de Estados Unidos que toma pero nunca da. Ha sido así durante décadas, dice Trump. En su mensaje agrega: o bien detienen la invasión de nuestro país por narcotraficantes, carteles, traficantes de personas, coyotes e inmigrantes ilegales, algo que pueden hacer muy fácilmente, o nuestras muchas compañías
que han sido engañadas para instalarse al sur de la frontera regresarán a Estados Unidos gracias a estos aranceles. Ante el envío de una delegación mexicana para hablar sobre amenazas de aranceles, que están, por cierto, en este momento en acción, el presidente Donald Trump escribió que quiere acciones, no conversaciones. México está enviando una gran delegación para hablar sobre la frontera. El problema es que han estado hablando durante 25 años. Queremos acción, no conversación. Podrían resolver la crisis fronteriza en un día si lo desean. De lo contrario, nuestras empresas y empleos están regresando a los Estados Unidos. Pero, ¿cómo es esto de que en un día se puede arreglar la situación? Que yo no he leído cómo indica o cómo expresa que se puede arreglar esta situación. Y luego, al propio tiempo, las dos pesas y las dos medidas. Corea del Norte tiene armamento y Pompeo, el secretario de Seguridad de Estados Unidos, dice que está dispuesto a llevar a cabo pláticas sin condición ninguna. Y Chomsky, el lingüista norteamericano, dice que cuando un país tiene armas, Estados Unidos está dispuesto a hablar y dialogar y llegar a acuerdos. Pero cuando es débil, allí no hay ninguna clase de diálogo. Yo nada más digo, si Estados Unidos conoce la situación y que en un día se puede arreglar, ¿cómo se puede arreglar? Ya dijeron, cerrando las fronteras. ¿Cómo se cierran? Es que México dijo, esta es su casa, pásenle. Y empezó a dar visas humanitarias a todo el que pasaba. Ese es el primer movimiento que pide Donald Trump. Pero es que la opción era que pasaran de todas formas sin ningún control. Claro. Es decir, no se puede cerrar materialmente la frontera con Guatemala. ¿Por qué? Porque no tenemos un ejército, una guardia fronteriza, una capacidad de poner puestos fronterizos. Un muro. Gran parte de la frontera pasa por la selva. Entonces es imposible. No hay recursos, pues. Pero eso está pidiendo. Dijeron, ¿qué está pidiendo? Eso es lo primero que está Pero pidiendo. eso no se hace en un día. Ahora, ¿qué es lo que quiere? Una masacre. Que un día el ejército mexicano llegue a la frontera los inmigrantes y mate 20, 30, disparándoles a los que tratan de cruzar el río. Eso es lo que él quiere. Él quería mandar hasta sus propios militares, ya los tiene en Guatemala. Entonces, no lo va a hacer México. Pero no hay necesidad. Es que siempre hemos descuidado esa frontera. Mira, años tiene esa situación. Pasaba de aquí para allá o de allá para acá el que le daba su regalada gana. Bueno, pero se empezaron a dar cuenta los que armaron las caravanas y los polleros principalmente. Entonces, ya cuando se dieron cuenta de que teníamos descuidada esa frontera, empezaron las caravanas. Y es esto, pero desde hace muchísimo, cuando nos exigían que detuviéramos la entrada de inmigrantes, se hizo hasta esta ironía. ¿Qué vamos a hacer en el sur? ¿Un muro de la tortilla o un muro del nopal? Es difícil, y se decía en aquel tiempo, para unos 25 años precisamente, que era muy difícil detener ese flujo de inmigrantes. Y a estas alturas, pues, ya Estados Unidos está tomando el control de todo, y ya desde la globalización la soberanía ya es
una palabra hueca, vacía, soberanía, ya no tiene ningún significado en relación a como lo tenía al principio. Ese muro no era para el sur. Ese muro de nopal y de tortilla era para el norte. Era para nosotros. Nunca habíamos pensado en los centroamericanos y mucho menos habíamos visto el fenómeno ese que cuando se dieron cuenta de que no había ningún obstáculo para entrar a México y llegar a la frontera norteamericana, creció de manera desmesurada. y más cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto les dijo, hermanos, adelante. Esta es su casa. Abriendo los brazos. Por eso, ¿cómo? Y además, otra cosa, ya se mencionó que para que la migración disminuya, el chiste no está en ejercer presión sobre México, sino en todo caso apoyar, no sé, políticas económicas o de muchos otros tipos en los países de origen. Mientras no se solucionen los países de origen, la gente por naturaleza busca dónde mejorar su forma de vida. O sea, no Para va a eso parar. se requiere tiempo, distancia, dinero, inversiones. No, eso no es una solución. Pues no va a parar. Pues algo tiene que hacer el gobierno de México de manera urgente antes de que nos siga atornillando. Y es que mientras no tenga Estados Unidos ningún interés sobre alguno de estos países, pues ¿qué le saca? ¿Como para qué los ayuda? Porque eso se ha visto en otras naciones. Interviene, manda soldados, la hace de policía del mundo, poner orden en donde se para, pero porque algo quiere. Ese no da paso sin guarache y estos países pues están